Entonces siempre aparece en la guía al objetivo y viene bien recordarlo al principio, ¿no? Compartir la pregunta por el significado y la necesidad del perdón, para que en el contexto litúrgico de la Cuaresma proponer el encuentro con el Dios lleno de misericordia. Y desde la misma parábola del Hijo Pródigo que lo muestra, proponer inseparablemente la misericordia y el perdón como opción liberadora. Pues aparece un adolescente, bueno, no se sabe muy bien qué edad tiene, si es preadolescente, niño, preadolescente, adolescente, pero bueno, pasaría por un preadolescente abrazado de su padre. Por tanto, se trata de mostrar un icono actual del hijo pródigo. De espaldas. ¿Por qué de espaldas? Porque esta foto venía muy bien también por esta característica de que se les ve de espaldas, porque la prioridad la ponemos en la imagen en el abrazo como categoría, no en su singularidad, no en este abrazo o este otro, que quedaría reflejado con dos personas, un padre y hijo, que al verles el rostro, pues el peso está en estos que están fotografiados, mientras que al estar de espaldas ayuda a la imagen a que sea más representativo de cualquier padre y cualquier hijo que se están abrazando. Y por tanto, una mejor representación. Pues un poco con la idea de que el blanco es el color de la paz, que es fruto del perdón. Pero no planteamos desde el primer momento la experiencia del perdón de Dios, sino que vamos, método inductivo, vamos de la experiencia humana del perdón, de la necesidad que todos tenemos de perdonar y de ser perdonados, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, a el origen de esa necesidad de perdonar y de ser perdonados, que es precisamente pues que hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios que es perdón y que es misericordia. Y en la película aparece claro con un signo muy interesante, que es el de la carta. El oficial inglés sabe que no le basta. En la selección de las imágenes no aparece para nada que hay dos viajes distintos. El primer viaje, que simplemente lo libera lo deja estar y tira el cuchillo por el puente, y luego es cuando hace un segundo viaje, se vuelve a Inglaterra, y luego hace un segundo viaje con su mujer. Y en ese segundo viaje es cuando ya lleva la carta del perdón, y lo que hace es que le entrega una carta. ¿Por qué? Porque es un regalo tan preciado que necesita poder ser guardado ese regalo. Pues consiste en la relación de dos amigos que cuando uno se siente ofendido por el otro, en la arena lo escribe, y en cambio cuando el otro le hace bien, se entretiene en dejarlo bien fijo en la roca, ¿no? Y termina diciendo: cuando alguien nos lastima debemos escribirlo en la arena, donde los vientos del perdón pueden borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra, donde ningún viento pueda borrarlo y todos puedan verlo. En este caso, no te enojes con tu prójimo, es una respuesta. Pero es una respuesta que ahonda en la herida y, por tanto, en la misma situación que hemos visto ya, tanto en la película, en el vídeo de la película, como en el cuento, ¿no? Por tanto, el texto del Eclesiástico aporta algo importantísimo a esta reflexión precatequética sobre el perdón. Introduce un tercer interlocutor en el proceso del perdón. Por eso aquí ya, como muchas veces ocurre, en esta página hacemos ya un guiño, damos un salto a la segunda parte. Por eso os pongo aquí este texto del Eclesiástico, es el anticipo veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento, a la sexta oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un testimonio que yo conocí personalmente a este Iván en un encuentro mundial de la juventud, en los testimonios que se dieron de los primeros encuentros, y es un testimonio de un soldado en la guerra de los Balcanes, ¿no? Con un testimonio como este es muy difícil no acordarse y no aprovechar la canción de No dudaría, porque es que es la misma historia, sin Iván
pero es la misma historia. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Y una clave nueva también en el tercer bocadillo, la relación con el poema de Lope de Vega. Aquí citamos este poema de Lope de Vega porque no podíamos meter en la página de oración 20 cosas, ¿no? Y entonces yo tenía la duda, porque venía muy bien meter el poema, y dije, bueno, pues lo meto en el bocadillo, por lo menos una frase del poema, ¿no? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasan las noches del invierno oscuras. Bueno, por lo menos citarlo, para que también a los chavales, pues la buena poesía religiosa, pues puedan tener una relación. En este caso, la foto del Papa con las víctimas de la violencia en Colombia que dieron estos testimonios en el viaje del Papa a Colombia de 2017, que dieron un testimonio de perdón. Recogemos el mensaje más importante del Papa: el perdón no está reñido ni con la verdad ni con la justicia. Esta es una de las claves importantes en la catequesis sobre el perdón cristiano, es que el perdón no está reñido ni con la verdad ni con la justicia, ¿no? Estamos todavía en la continuación de la precatequesis, aunque estemos ya en la segunda parte, que es catequesis querigmática, pero precisamente esta página todavía tiene mucho de la primera parte. ¿Por qué? Porque estamos en una experiencia de perdón horizontal, de perdón de unos a otros, de las víctimas a los verdugos. Su deseo, y la desaconsejaban que no lo hiciese, pero ella, su mayor empeño tenía que salir ya a los pocos meses, pues ya había terminado toda la terapia, estaba perfectamente curada, y todo su deseo es que tenía que ir una a una de las casas de las familias que ella había matado a alguien para pedirles perdón. Ellas, todos le decían que meterse en eso significaba pues volver a un ambiente donde lo más seguro es que la mataran a ella, pero para ella era algo imperioso, porque ella había entendido que ella tenía que pedir perdón por lo que había hecho, ¿no? Es decir, si para mí fue impactante dialogar con Ana, me parecía que era importante poner a los chavales en esta situación, ¿no? Si conocieses a Ana, ¿qué la dirías? Y si ella te conociese a ti, te conociese bien, ¿qué crees que te diría a ti? ¿No? Se trata de que entren en una especie de relación personal. Cuando una persona arrepentida, no hay que esperar a que lo diga todo, ¿no? Porque eso es lo que hace la parábola del hijo pródigo. El perdón por delante, antes de que parece que estamos esperando aquí. Yo no me imagino al padre del hijo pródigo, que es Dios Padre en el ejemplo que nos quiere poner. A ver, ¿qué me vas a decir? Voy a escucharte, a ver por dónde vas, ahora que vuelves. A ver por dónde vas, ¿no? Y mirándole así fijamente y a dejar que el otro se exprese y ya no sabe, que se ponga nervioso. No. Está feliz y contento desde que le ve de lejos. No le deja terminar de decir, porque está delante el perdón, ¿no? Entonces me parece que esta es una actitud muy importante para resaltar en esta parábola. Entonces, bueno, en este contexto está muy, muy importante descubrir la necesidad de volver siempre a pedir perdón a Dios y a las personas que nos rodean, confiados al menos siempre en la alegría de Dios por nosotros y en que Él no es jamás ese juez severo, controlador y castigador. Pues seguramente ya no se les presente así en la Iglesia, pero sí se empeña el discurso laicista en hacer creer que es así como se le presenta en la Iglesia. Y esa anticatequesis también llega a estos chavales. Respondemos, con este Evangelio adquiere especial relieve la última pregunta: ¿qué le digo a Dios? Después de la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué le digo a Dios, ¿no? ¿Dónde me sitúo, ¿no? ¿Me sitúo en el hijo pródigo, en el hijo mayor? ¿Dónde me sitúo, ¿no? Cada mañana propone que esta confianza en Dios debe ser constante y reiterada de cada día, porque así es el abrazo de la misericordia de Dios. La parábola del hijo pródigo no representa solo historias de conversión que suponen un antes y un después en toda una vida, sino también la experiencia cotidiana de volver a empezar, ¿no? Por eso viene bien este mensaje de este poema, de esta oración tan bonita. Cada mañana sales al balcón, cada mañana bajas saltando las escaleras, cada mañana me cortas la palabra y te abrazas sobre mí, ¿no? Es una oración dirigida al Dios misericordioso que cada mañana nos está buscando con su misericordia, ¿no? Entonces, y luego la oración a mi amigo Jesús, encontramos el ámbito de esta confianza, que es la especialísima relación de amistad con Jesús. Es decir,
La propuesta más importante de toda esta catequesis con los adolescentes es que ellos descubran esta especial relación de amistad con Jesús. Jesús es su mejor amigo. Es el momento en la adolescencia donde descubren el valor de los amigos, donde las amistades se hacen más fuertes, pues que puedan tener a Jesús como amigo, y esta oración que tiene dentro también este mensaje de la misericordia, pero en ese contexto. Los 4 puntos del texto nos hablan de cuál es la intención de la revelación, el amor de Dios para con los hombres. O sea, Dios se nos revela por amor a los hombres, ¿no? La intención de la revelación. La plenitud de la revelación, la encarnación y la redención de Cristo son el punto central de la revelación de Dios. Cuando Dios se revela plenamente es con el misterio de la encarnación y con el misterio de Cristo completo, que es la encarnación, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. El proceso de la revelación sigue un proceso pedagógico, es la pedagogía de Dios, ¿no? Por eso está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la historia de la revelación de Dios a través de los profetas, es decir, esta relación de un proceso, ¿no? Y el centro de la revelación, que es el misterio de Dios, es decir, lo más importante de la revelación es que Dios nos revela su propio misterio, que es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, y que es que Dios es amor, y amor misericordioso, que no son dos cosas distintas, es lo mismo, porque al decir Trinidad estamos diciendo amor ya en Dios, amor entre 3 personas en Dios, pero un amor que se despliega hacia afuera con la creación. Recuadro, del mismo modo que al final del texto, donde se cuenta un poco su vida, donde se cita ese texto que hace referencia a la reconciliación, ¿no? O esa referencia al valor que él daba al sacramento de la reconciliación, y recogemos esa frase de San Juan Pablo II, cuando fue canonizado. San José María fue elegido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que la vida de todos los días, las actividades comunes, son camino de santificación. Se podría decir que fue el santo del ordinario. Que tienen estos cuadernos es que ni los mandamientos ni los sacramentos aparecen seleccionados como lista de mandamientos o lista de sacramentos, sino que van saliendo pues cuando vienen bien en el contexto de la luz del Evangelio de cada cuaderno. Y casi siempre, al menos los sacramentos, los 7 sacramentos, casi siempre van a salir en esta página de cuidamos, porque nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los demás, cuidamos la naturaleza, nos dejamos cuidar por Dios, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con esta realidad del cuidado y también el sacramento de la reconciliación es una manera que Dios tiene de cuidarnos, y nosotros acudir a Él es una manera de dejarnos cuidar por Dios, ¿no? Porque este concepto de la estructura del pecado, claro, a lo mejor es un concepto teológico un poco complicado para los chavales, pero es bueno que lo entiendan. Pecado es siempre pecado personal, porque estamos hablando de una relación personal, pero las consecuencias de los pecados personales quedan plasmadas en las realidades sociales, en las estructuras sociales, y entonces esas consecuencias se pueden convertir en estructuras de pecado, igual como hay estructuras de gracia, Pues una de las estructuras de pecado, entre otras, pero una de ellas, que el Papa Francisco está poniendo muy en evidencia, es la estructura del pecado que tiene que ver con el mal ecológico, ¿no? Como fruto de un pecado humano, que es el de no cuidar la tierra, ¿no? Y que aparece claramente, ¿no? Yo ahí os recojo, no está en el cuaderno, pero sí que os he recogido aquí en este texto esa frase del Papa Francisco, que dice que Dios perdona siempre, el hombre solo a veces, la naturaleza nunca. Es una llamada también a los chavales, y es comunicación, ¿no? A despertar en ellos también este espíritu profético de denunciar el mal del mundo. Estamos en el tema del pecado, ¿no? Y de poder gritar, ¿no? De recoger también esa dimensión, digamos, de una sana rebeldía propia de los adolescentes, pero por causas justas, ¿no? Aprovechamos una de las propuestas, entonces, de Testigos del Señor para esto, y así pues también que recuerden un poco, si no lo saben, quién fue el rey David en el Antiguo Testamento y cómo fue su arrepentimiento. Este cuaderno es muy apropiado, sobre todo en aquellos chavales que van a recibir el sacramento de la confirmación, es muy apropiado para que vaya precedido
este cuaderno y que sirva también de preparación si va a haber una celebración comunitaria con ellos del sacramento de la reconciliación. Y por último, el salmo que aparece en la contraportada: como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos, ¿no? Así Dios aleja de nosotros nuestros delitos. El versículo del salmo expresa lo incalculable del alcance del perdón de Dios.